Iglesia, Dios te bendiga, bienvenido seas a la casa del Señor, te abrazo a la distancia. Y antes de iniciar, iglesia, con lo que Dios tiene para nosotros en esta mañana, déjame llevarte a tu corazón que hemos venido hablando acerca de esta serie hermosa que tiene por nombre el Dios del imposible. Pero déjame decirte que ese Dios al cual hemos venido predicando, el Dios del imposible, iglesia, no solamente quiere sanarte o proveerte, iglesia. El Dios del imposible quiere manifestar su poderío y su gloria en cada aspecto o en cada área de tu vida, iglesia. Yo no sé si tú lo puedes creer, pero nosotros, iglesia, muchas veces limitamos o pensamos que Dios únicamente puede proveer lo material o aquello que parece ser urgente, iglesia. No, Dios quiere bendecirte integralmente, iglesia. Déjame decirte, iglesia, que Dios es un Dios que conoce cada aspecto de tu vida, que Dios te formó, Dios entretejió tu vida en el vientre de tu madre. Él conoce cada célula de tu ser, amada iglesia. Así que yo estoy convencido, iglesia, que nosotros podemos de alguna manera estar tranquilos y seguros que Dios nos quiere bendecir en todo lo que necesitemos, no solamente lo material, porque lo material puede ser lo que tú más oportunamente necesitas, pero Dios es un Dios tan grande que Él quiere bendecir cada aspecto de tu vida. Él quiere darte todo, amada iglesia, todo lo que tú puedas necesitar, sea aquello visible o aquello que tal vez muchos de nosotros desconozcamos, amada iglesia. Así que hoy quiero llevarte un pequeño mensaje que creo yo que va a ser oportuno para la vida de muchos en esta mañana. La palabra que voy a ministrar va a estar bajo el tema: cuando no hay fuerza, el Dios de lo imposible las renueva. Que esa palabra sea rema en tu corazón, amada iglesia. Y puedes abrir tu Biblia y acompañarme al profeta Isaías en su capítulo 40, amada iglesia. Y abrirla en el capítulo 40, Isaías capítulo 40, el verso 29 en adelante, iglesia. Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Mira lo que dice la palabra: Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán, amada iglesia, aleluya. Vamos a detenernos aquí, iglesia. Déjame decirte que en lo personal, iglesia, yo no sé si tú opinas lo mismo que yo, iglesia, pero hay días difíciles, iglesia, días creo yo que son bastante complejos y que uno puede llegar a pensar o a sentir que ya no puede más. Yo no sé si a quién le ha pasado eso, pero yo en lo personal, hay momentos que siento que ya no puedo más. Yo no sé cuántos se han sentido que ya no pueden más. Y no me estoy refiriendo únicamente a un cansancio físico, sino me estoy refiriendo a un agotamiento que va más allá de lo físico. Puede ser un agotamiento emocional, un agotamiento espiritual, amada iglesia. Y yo creo que cuando nos sentimos así o nos hemos sentido de esa manera, creo que muchos hemos intentado muchas cosas. Tal vez dormir un poco más, distraernos un poco más de iglesia, inclusive algunos trabajar un poco más. Pero algo dentro de nosotros o algo dentro de ti aún permanece vacío. Yo no sé cuántos se han sentido así. A pesar que podamos descansar más, ocuparnos más, distraernos más, de alguna manera nuestro corazón y nuestra alma aún sigue sintiendo un vacío, amada iglesia. Y muchos hemos llegado a pensar en esos momentos, inclusive que hasta Dios nos pudo haber abandonado, amada iglesia. Pero hoy tengo buenas noticias para ti, pueblo. Dios no nos abandona. Dios no nos abandona. Inclusive cuando nos sentimos débiles. Por el contrario, amada iglesia, Él se especializa, di conmigo, Él se especializa en renovar a todos aquellos que no tienen fuerzas.
Así que tal vez tú puedes llegarte a pensar, amada iglesia, o si te has sentido de esta manera que ya no puedes más, podemos llegar a pensar inclusive, iglesia, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? Y tal vez podemos de alguna manera también en nuestro corazón pensar, o a veces en nuestros pensamientos, esos pensamientos que a veces son vagos, de alguna manera podemos llegar a pensar: ¿qué hace ahora un hijo de Dios, un discípulo? ¿Qué hago yo como un cristiano ferviente? ¿Qué hago yo cuando ya no tengo fuerzas inclusive para no creer, iglesia? Yo no sé si son preguntas que te han pasado. ¿Qué hago yo, Señor? Voy a la iglesia. ¿Qué hago yo, Señor? Déjame decirte que la respuesta la vamos a encontrar hoy en ese hermoso capítulo de Isaías 40, iglesia. No es el hombre, no somos nosotros quien puede levantarse a sí mismo, sino es Dios quien se especializa, iglesia, en levantar a aquellos que ya no pueden más. Yo estoy convencido que Dios puede levantar a aquella persona que se siente indolora, a aquella persona que está dolorida, que está, no sé, en su peor condición. Yo tengo la certeza y la seguridad que Dios tiene el poder para levantar inclusive aquello que parece muerto, como hemos aprendido, amada iglesia. Este pasaje que leímos, o ese capítulo 40, habla, iglesia, y está remitido al pueblo de Israel. El pueblo estaba destruido, exiliado y estaba olvidado. Este pasaje está dirigido a un pueblo, amada iglesia, que inclusive llegó a pensar, si tú lees Isaías capítulo 40, el verso 27, inclusive llegó a pensar que Dios se había olvidado de ellos. Pero en esos momentos, en ese pasaje, en ese pensar, es donde irrumpe Dios con su señorío y su poderío, amada iglesia, y narra ahí en el verso 28, previo a lo que leímos: ¿acaso no has oído?, dice el profeta, ¿no has sabido que el Dios eterno, el Señor, el cual hoy estamos adorando, el cual hoy está sentado a la diestra, dice la palabra que Él no desfallece, ni se fatiga, amada iglesia, con ningún cansancio? Isaías 40, iglesia, es una promesa a un pueblo cansado. Di conmigo: esa promesa también es para mí. Esa palabra de Isaías 40 es para un pueblo que estaba oprimido y estaba sin esperanza. Y en ese contexto tan desolador, amada iglesia, aparece Dios, el Dios de lo imposible, diciendo: yo doy fuerzas donde no hay, yo multiplico lo que tú no puedes, y si me esperas, dice la palabra, te haré volar como las águilas. Alguien tiene que recibir esa palabra en esta mañana, iglesia. Este pasaje o esta palabra de esta mañana no es un pasaje motivacional, sino por el contrario, este mensaje es una renovación para tu alma, tu corazón, tu espíritu y para todo tu ser, para que sigas confiando al Dios al cual hoy has venido a alabar. Iglesia, renovar. ¿Qué es renovar para ti? Renovar, dice que Él renueva, amada iglesia. Mira, renovar es sustituir, es transformar algo agotado por algo totalmente nuevo. En este contexto que Dios menciona, la renovación que hace mención este pasaje, quiere decir esto: que te reemplaza la fuerza. Y la palabra que voy a utilizar es una palabra que está en hebreo, que hace alusión a vieja, y dice: Dios no te reanima, te reemplaza la fuerza vieja por poder celestial. Ese es el origen de esta bella y gran palabra, amada iglesia. Y la palabra esperar, porque dice esperar, dice que es confiar con expectativa, y es del hebreo kavá, que, haciendo alusión a lo que decía este verso, significa no es pasividad. Escucha, iglesia, es fe que se aferra al poder de Dios hasta que Él actúe. Que tu fe se aferre hasta verlo actuar en tu vida. Y la palabra fuerza, iglesia, que hace mención esta palabra también en hebreo es koah, que significa vigor,
energía. Y en el contexto del texto que leímos, quiere decir que no es una fuerza física, sino es una fuerza espiritual que tiene origen en lo divino, amada iglesia. Y esa es la fuerza que necesitamos tú y yo, una fuerza que proviene de Dios. Alguien tiene que recibirla en esta mañana. Dáselas con todo tu corazón, iglesia. Y déjame decirte, iglesia, que Dios no solamente ve tu cansancio, sino lo comprende profundamente. El salmista en el Salmo 103, el verso 13 y 14 dice: como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda que somos polvo. Iglesia, pueblo de Dios y todos los hoy presentes, déjame decirte que Dios no ignora o no le pasa desapercibido el cansancio que tal vez hoy tú estés sintiendo, amada iglesia, sea físico, emocional o espiritual. Y déjame decirte, iglesia, que Dios hoy no nos exige en ninguna manera que nosotros nos presentemos delante de Él como los superhumanos, amada iglesia, sino que por el contrario, Jesús habla en el Evangelio de Juan que Él mismo, de alguna manera, su alma desfalleció, se cansó, amada iglesia. Déjame decirte que el sentirnos cansados en algún área de nuestra vida tampoco es sinónimo de pecado, amada iglesia. Es parte de lo que somos, es parte de la humanidad y es parte de esa fragilidad de cada uno de nosotros. Mateo, su capítulo 11, 28, es una invitación que lo leímos hace algunos domingos atrás: venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Dios no ignora, amada iglesia, el sentir de tu corazón y de tu alma. Por eso hablaba y decía que Dios conoce, y a veces nos enfocamos en aquello tangible, en lo que realmente necesitamos. Pero ¿cómo está tu corazón? ¿Qué necesita tu corazón ser saciado? Más allá de lo materialmente hablando. Sé que muchos de los que hoy estamos aquí adolecemos de esa fuerza, ya sea física, espiritual. Tal vez a lo largo de tus días, el afán del día a día ha hecho menguar, amada iglesia, ese deseo de ir, de caminar. Y tal vez por instinto hoy estás aquí, amada iglesia, pero déjame decirte que Dios hoy va a renovar tu fuerza, amada iglesia. Pero para ello debemos de aprender, iglesia, primeramente, acercarnos a Dios con todo lo que somos, con nuestras cargas, con toda aquella pesadez que pueda haber en tu corazón y en tu alma. Iglesia, no podemos acercarnos a Dios, y perdón la palabra, a veces nos acercamos a Dios con alguna máscara, pretendiendo que todo está bien. Amada iglesia, déjame decirte que llegó el tiempo de mostrarnos tal cual hoy nos sentimos. Yo no sé cuántos vulnerables hay en esta mañana, cuántos corazones necesitados hay en este lugar. No necesariamente, iglesia, no necesariamente siempre debemos de estar bien. Hay momentos en los que hay que reconocer que no todo está bien. Y no solo porque nos falte algo materialmente, sino porque nuestra alma gime de dolor, amada iglesia. La iglesia de Jesús, nosotros deberíamos de tener el concepto que es el lugar propicio para mostrar nuestros dolores. Deberíamos de ver la iglesia de Jesús como un hospital, amada iglesia, que todos los hoy presentes necesita ser sanados en algún área, algún aspecto de nuestra vida. La iglesia de Jesús no es un lugar en el cual solo personas fuertes y aguerridas. No, iglesia, aquí hay personas que adolecemos, que padecemos, que lloramos, que hay momentos que no podemos, iglesia. Y eso no nos hace pecadores, por el contrario, por ellos vino Jesús. Así que en esta mañana yo no sé si alguien puede decir: yo necesito conocer a ese Dios el cual el pastor predica. Mira, el Dios del imposible, iglesia, al cual hoy te predico, no nos va a juzgar por nuestra debilidad. Dios hoy te está esperando para mostrarte su compasión. El verso que leímos hablaba de esperar. Y déjame decirte algo: esperar en Dios, iglesia, esperar en Dios es activar el poder de lo sobrenatural en nuestra vida.
Isaías, el profeta Isaías, en su capítulo 30 y el verso 15, también haciendo alusión, dice: en descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza seréis vuestra fortaleza. Lamentaciones habla en su capítulo 3, el verso 25, dice: bueno es Jehová a los que esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Salmista, Salmo 27 habla y dice, y el salmista: aguardad a Jehová, aguardad. Habla de una espera, amada iglesia. Y cuando hablo de esperar, no significa que estemos esperando haciendo nada. No, iglesia. Cuando esperamos que Dios obre y actúe, nosotros en esa espera debemos de reconocer que Dios, por encima de todo lo que acontece, de nuestros problemas, es reconocerlo a Él, que Él está obrando, amada iglesia. En la espera, amada iglesia, debemos de glorificarlo. En la espera debemos de alabarlo. En la espera debemos de dar gritos de júbilo, porque esperar no significa que estemos pasivos. Esperar en Dios significa que le vas a creer a lo que Él es. Y si Él dijo que te va a sanar, te va a sanar. Si Él dijo que te va a proveer, te va a proveer. Entonces en esa espera tienes que decirle: Señor, yo te he creído. Yo te he creído, yo sigo creyendo, sigo esperando, porque sé que tú lo harás. Eso es esperar en Dios, amada iglesia. Cuando esperamos, amada iglesia, y esperamos de alguna manera y le damos lugar a que Dios se glorifique en nosotros, estamos abriendo un espacio propicio para que Dios obre en lo imposible. Iglesia, en esa espera debemos de orar. Yo no sé cuántos han orado a lo largo de esta serie. ¿Cuántos ayunos llevas? Esta es la casi cuarta semana por terminar. Ya creo que deberíamos de tener 3, 4 ayunos como familias, como personas individuales en nuestras casas, esperando lo imposible de Dios manifiesto en nuestra vida. Dios puede obrar en un de repente, pero nosotros, la iglesia de Jesús, debemos de ir hacia Él, hacia provocar ese favor de Dios hacia nosotros, hacia los nuestros. Yo puedo orar por un despertar, un avivamiento en esta mañana, iglesia, y que Dios se glorifique. Pero y en tu casa, mientras espera, debes de orar. Iglesia, cuando esperamos en Dios, debemos de tener la conciencia que estamos confrontando todo aquello que está deteniendo lo que Dios tiene para nosotros. Debemos de comprender y entender que estamos en una guerra espiritual, y debes de portar la armadura de Él y hacerle frente a ese enemigo, amada iglesia. Los que esperamos en Dios se posicionan para recibir fuerza que el mundo no puede entender ni comprender, amada iglesia. La fuerza que Dios te da, amada iglesia, es algo que nada puede detener, iglesia, porque no es humano, sino es el poder de Dios en nuestra vida. Dios da fuerza, iglesia. Mira, Dios te da fuerzas. Di conmigo: yo necesito fuerza. ¿Cuántos quieren fuerza? Gloria a Dios por aquellos que están bien y no necesitan. Pero yo creo que todos, o la gran mayoría de nosotros, y especialmente yo en esta mañana, necesito esa fuerza de Dios. Y déjame decirte, Dios da fuerza, no cuando tienes poca, sino cuando no tienes ninguna. Mira qué hermoso cómo obra Dios. Isaías 40, 29, donde leímos: Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene, ¿qué dice? Ninguna. Mira, la segunda carta del apóstol Pablo a Corintios, su capítulo 1, el verso 8, 9, dice: nos sobrevino una carga tan grande que perdimos la esperanza de salir con vida, para que no confiáramos en nosotros, sino en Dios que resucita a los muertos. Mira, Dios no necesita, amada iglesia, que de alguna manera nosotros nos mostremos como que todo está bien. Humanamente desfallecemos, y Él actúa, amada iglesia, cuando ya no hay nada en nosotros. Ahí es donde se perfecciona Dios, porque vimos hace unos días que Él es el único que merece la gloria. Y cuando tú ya no tienes ni un aliento en tu corazón, iglesia, ahí es donde obra el Dios
de lo imposible, donde se manifiesta. Llegó el momento de rendir todo nuestro ser a Dios y esperar en su intervención en nuestra vida, amada iglesia. Llegó el momento de dejar de pensar que podemos resolverlo. No, iglesia, es el momento de rendirnos a Él y decirle: no puedo. A veces pensamos o queremos, pero hay momentos de debilidad en el cual debemos de reconocer que no podemos, iglesia, que necesitamos el señorío y su poderío en nuestra vida. Iglesia, cuando nuestra energía termina, nuestra fuerza mengua, cuando hoy no tienes ganas de levantarte, de hacer, de venir, y como te dije, lo haces porque tienes que verte de alguna manera que todo está bien. Iglesia, es momento de despojarte de ese sentimiento de dureza y decirle: Señor, ya no puedo. Dios conoce nuestro acostar, nuestro levantar. No hay nada oculto en el cielo y en la tierra, pero Él está esperando que corazones contritos y humillados, que reconozcan que lo necesitan, amada iglesia. Ahí es donde empieza a actuar el poder de Dios. Iglesia, debemos de aprender a vivir en el Espíritu. Debemos de aprender a depender del Espíritu Santo de Dios, no de tu rendimiento ni de tu capacidad, sino debemos de aprender a vivir dependiendo del poder de Dios en nuestra vida. Y le hablo también a la juventud presente, energéticos, vigorosos, pero leímos que también se cansan, también desfallecen. Y también esa juventud necesita que Dios intervenga en su vida. Usted, pastor, porque está pasadito de año, ya le truena la rodilla. Usted necesita que el Señor lo levante, no con una mano, sino con dos. Los jóvenes también. Y debemos de alguna manera también orar y ministrar su corazón, su vida, su alma. Hay peso que ellos están cargando, situaciones que los agobian, que tal vez papá, mamá aún desconocen. Y debemos de orar y pedirle que el Señor también renueve en ellos lo que tiene que ser renovado, iglesia. Nuestra debilidad puede ser, iglesia, la antesala al milagro que tanto necesitamos. El apóstol Pablo, siempre haciendo alusión a lo que hemos venido predicando en su segunda carta, habla y dice que Él se perfecciona en nuestra debilidad. Cuando yo soy débil, entonces soy fuerte, decía el apóstol Pablo. Iglesia, Dios no está buscando hombres gigantes, fuertes, poderosos. No, iglesia, Dios busca corazones humildes para hacerlos grandes. Tu fragilidad es el lugar donde su poder se manifiesta. ¿Alguien me escuchó en esta hora? Mira, tu fragilidad es donde Dios se manifiesta. Lo que tú ves hoy, iglesia, como carencia es el momento oportuno para que Él se pueda glorificar en tu corazón y en cada aspecto y en cada área de tu vida. Iglesia, en vez de esconder nuestras limitaciones, en vez de esconder lo que tal vez no queremos que conozcan, invitemos a Dios a que las vea. En vez de mostrarnos fuertes, mostremos nuestra debilidad delante de Él, y eso será propicio para que Dios obre en ti el milagro que necesitas. Iglesia, no necesitamos más ganas. A veces, Señor, dame más fuerza. No, necesitas más gracia de Dios en tu vida. No necesitamos más ganas de hacer, no, necesitamos más gracia de Dios. Iglesia, yo no sé cuántos débiles en esta mañana. Dios puede obrar en ti si reconoces esa debilidad delante de Él. Esa debilidad es el escenario perfecto para que Dios se manifieste con señorío, amada iglesia. Pueblo de Dios, el Espíritu Santo es quien nos capacita para volar como esas águilas. El apóstol Pablo a Tito, en su capítulo 3, el verso 5, dice: por la renovación en el Espíritu Santo, iglesia. Romanos, el apóstol Pablo, su capítulo 8, el verso 11, el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús, dice: vivificará también nuestros cuerpos, iglesia.
profeta Zacarías habla y dice que no es con poder, no es con ejército ni con fuerza, sino es en el Santo Espíritu de Jehová de los ejércitos. Hechos 1:8: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo de Dios. Iglesia, nosotros, la iglesia de Jesús, no fuimos llamados a vivir con nuestras fuerzas, fuimos llamados a depender del poder del Espíritu Santo de Dios. Él no solamente nos va a ayudar a medio sobrevivir, sino que Él te va a impulsar a cumplir tu propósito y el de tu familia. ¿Alguien puede decir amén? No fuimos llamados a caminar en nuestra fuerza, fuimos llamados a depender del Espíritu Santo de Dios. Iglesia, debemos de aprender a pedir cada día esa llenura del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. Debemos de aprender, iglesia, a dejar que sea Dios quien renueve nuestra mente, renueve nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestro cuerpo, y cada día le añada una frescura a nuestro propósito, que cada día le dé una frescura a la misión y visión que tiene para nosotros. Cuando el Espíritu de Dios nos llena, iglesia, hasta nuestro cansancio se convierte en testimonio. ¿Alguien puede decir amén? Mira, qué hermoso cuando el Espíritu Santo de Dios nos llena, hasta nuestro cansancio puede dar testimonio del Dios que adoramos, iglesia. Creo que es una mañana propicia para testificar a ese Dios imposible, iglesia. ¿Puedes levantar tus manos un momento, iglesia?